Cartilla de declaración de renta de personas naturales. Un documento de apoyo para presentar las declaraciones del año grabable 2020 de persona natural. Consta de 113 páginas y aproximadamente 48 ejercicios o casos prácticos para dar claridad acerca de todos los temas asociados a la declaración de renta. Tengo aquí entonces el temario con los temas principales que debemos empezar a abordar. Entre ellos, la residencia fiscal. Siempre debemos hacer la evaluación con diferentes temas de la cédula general, rentas de trabajo, con todos los conceptos, pensiones, dividendos, la renta presuntiva, rentas líquidas grabables especiales, etcétera, terminando con un ejercicio práctico. En este temario vamos a encontrar unos hipervínculos que me van a lanzar al tema que yo quiero consultar. Esta sería una cartilla, una herramienta de consulta para hacer la declaración de renta. Ejemplo, yo quiero saber cómo determinar el patrimonio de los bienes inmuebles. Entonces pico acá en bienes inmuebles, me lleva al valor patrimonial de esos bienes inmuebles y inicialmente me está dando a entender cuál es esa regla general para determinar el patrimonio y encontramos también unas reglas especiales. Y allí empezamos a encontrar los diferentes casos supuestos. Son ejercicios prácticos que yo los llamo casos supuestos, ¿sí? Es la única diferencia, que cambian de nombre. Y encontramos cómo hacer los reajustes fiscales de los activos con las diferentes opciones que nos da la norma tributaria, con las tablas para entender y hacer un análisis cuando yo hago un reajuste fiscal, cuál es el efecto, cuál es el impacto de hacer esos reajustes fiscales con los diferentes ejercicios. Vamos a mirar, por ejemplo, un tema que muchas personas se preguntan. ¿Cómo hago el cálculo del 25% de los pagos laborales? Entonces, pico ahí, me manda al tema de renta exenta del 25% de pagos laborales. Se explica cuál es el procedimiento para encontrar ese valor. ¿Sí? Aquí está relacionado cuál es el procedimiento con el respectivo ejercicio. Vuelvo entonces a menú, digo que quiero llegar a otro tema importante, cómo determino de los dependientes económicos, en qué consiste, cuál es la definición de dependientes económicos y cómo debo hacer los cálculos con sus distintas limitaciones que establece la norma. Seguimos bajando y entre todas estas cosas encontramos otra sección de rentas por honorarios y compensaciones por servicios personales. Explicamos en los ingresos brutos qué vamos a llevar allí, ¿sí? Con toda la información que se necesita. Igualmente, abordemos otro tema de manera superficial para que observemos cómo interactuar con la cartilla a razón de poder consultar todos los temas. En rentas de capital, ¿cómo determino los ajustes por diferencia en cambio? La explicación con todo lo que viene y con los ejercicios, tomando algunos formatos para determinar ese ingreso por diferencia en cambio o ese gasto por diferencia en cambio. En el caso de digamos, de las rentas no laborales, un tema que es muy consultado por las personas en relación a los costos y gastos procedentes con los pagos en efectivo aceptados fiscalmente. Entonces, pico acá, llego al tema, miren en la página 74, hay una pequeña explicación con todo lo que yo debo saber, donde me está incluso refiriendo conceptos de la administración tributaria y con los diferentes casos supuestos para entender cómo debemos calcular y establecer de esos pagos en efectivo
si la norma me va a rechazar fiscalmente algún pago que se haya realizado en efectivo. Y así sucesivamente con todos los temas asociados a la declaración de renta. Continuemos más abajo con otro tema que es bien interesante en relación a las rentas exentas y deducciones imputables limitadas. Es decir, que después de que yo ya he elaborado toda la cédula general, voy a determinar qué voy a poder llevar como deducción y renta exenta a razón de poderlo tomar en la declaración de renta. Entonces pico acá y me dice cómo hago ese cálculo especial, cómo debo hacer ese cálculo especial. Está el procedimiento y está el caso supuesto en el evento en que el contribuyente tenga ingresos y haya una depuración en las 4 rentas que establece el formulario o que nos indica el instructivo del formulario 210. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos cada ejercicio y cómo hacemos cada cálculo? Para determinar lo que iría en esa casilla, digamos la casilla 91 y la casilla 92 y luego la casilla 93. En cuanto a las rentas no laborales, se da una explicación del subsidio al apoyo al empleo formal que conocemos como PAEF. Cuando yo recibí ese subsidio durante el año 2020, ¿cómo o qué tratamiento tributario le voy a dar? Continuemos aquí con un tema diferente. Digamos que, ¿cuáles son esos conceptos que se pueden asociar a las rentas exentas y deducciones imputables limitadas? O más bien, ¿cuáles son esas rentas exentas que no son sometidas a la limitación del 40%? Muchas personas dicen, ¿cuáles son? Entonces aquí explicamos y damos un listado de los conceptos que no se someten a las limitaciones del 40% en el momento de hacer ese cálculo que nos indica el ordenamiento tributario. Volvemos y bajamos, miramos el temario y observamos que también lo podemos entender en la cédula de pensiones, en los dividendos, la renta presuntiva, cómo determinamos entonces las rentas líquidas gravables especiales en relación a los activos omitidos, a la renta por comparación patrimonial, etc. Encontramos también el tema con ganancias ocasionales, los descuentos tributarios y cómo hacemos el anticipo de renta. Entonces, damos una explicación acerca del anticipo de renta y de qué manera debemos realizar el cálculo de ese anticipo, ya sea por el procedimiento 1, por el procedimiento 2. Volvemos entonces, retomamos acá, por ejemplo, y terminamos con un ejercicio práctico que usted puede desarrollar, no sé, en sus plantillas o lo que vamos a llevar a la plataforma Muisca. Y todos estos saldos que encuentra acá para hacer un ejercicio práctico completo, consta de como casi más de 3 hojas de ejercicio. Usted puede evaluarse usted mismo en qué situación se encuentra, qué tanto conozco de declaraciones de renta. Y con eso terminamos entonces la cartilla. Esta es la cartilla entonces que me va a servir de consulta. Voy a tenerla siempre acá para consultar cualquier tema, cómo debo llevar o cómo debo calcular algún concepto que voy a llevar a la declaración de renta, si mi cliente está manejando algún tipo de conceptos como por ejemplo aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias y de pronto tiene cuentas AFC, entonces me voy acá y me da una explicación cómo hago el cálculo que establece el artículo 126-1 y también el 126-4 sobre ese incentivo a las cuentas AFC. Entonces, en esto consiste esta cartilla, que me indica todos los procedimientos asociados a la declaración de renta de persona natural. Buen día.